Muy buenas. Vamos a hablar sobre algunos aspectos de lo que conocemos como yin y yang. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que esos conceptos son relativos. Nada es puramente yin o yang y ya está, sino que pueden pertenecer a yin o pertenecer a yang siempre en relación a una pareja con la que lo comparamos. Arriba, yang, abajo yin. El sol, yang, la luna yin. La luz, yang, la oscuridad, yin. Siempre tendremos esa dualidad de conceptos que van como complementándose. Pero en realidad lo de yin y yang es mucho más complicado, porque lo que representa realmente es un movimiento, es un ciclo, es algo que comienza, evoluciona, culmina una fase para mutar a la fase opuesta y desde ahí empezar a descender y de nuevo a arrancar un ciclo nuevo. Arranca y termina, siempre está en movimiento. Entonces, es lógico pensar que cualquier cosa, si se está moviendo, va a pertenecer o va a estar en una fase yin o yang, depende del momento en el que yo la observe. Es decir, si yo miro un proceso y lo veo en yang, si vengo dentro de un rato y lo miro, a lo mejor lo pillo en yin. Y eso sería su estado natural de evolución. Dentro de la práctica siempre vamos a encontrar un montón de conceptos y de aspectos que van a estar representando algo yang y algo yin. Por ejemplo, toda la técnica y el movimiento que hagamos con la parte superior del cuerpo se supone que es yang respecto a las posiciones y lo que estamos haciendo con las piernas, que sería yin. Pero dentro, a su vez, de esa gran separación, de esa primera clasificación de parte superior, parte inferior, tendríamos el trabajo de lo que está haciendo una mano respecto a la otra. Y esto puede ser yang o esto yin, dependiendo de la ubicación en el espacio, dependiendo de la colocación de esa estructura, dependiendo incluso de la función que tenga en cada momento o afinando mucho de dónde yo tenga la intención. Si mi intención es trabajar con esta mano o con esta otra mano, eso también va a variar esa clasificación, por decirlo así, de que esto sea yin o sea yang, siempre entendiendo que están en movimiento. Todas las técnicas tienen ese aspecto circular que hace que una cosa no está quieta siempre en el mismo sitio, sino que se mueve. Algo aparentemente yang dentro de un rato va a estar en lo yin y dentro de un rato va a volver a lo yang. Y siempre que yo necesite imprimir una energía yang, voy a necesitar previamente una yin de la que partir para que se complementen. Toda esta filosofía, todo este planteamiento que se puede desmenuzar muchísimo dentro de la técnica, por ejemplo, del Tai Chi, me interesa llevarla hoy a un aspecto un poco más externo a la práctica y más universal. A lo largo del tiempo ha habido fases y momentos donde han sido las mujeres, han sido las matriarcas, las que de alguna manera se encargaban de todo y tenían, digamos, ese poder dentro de la tribu. Otras fases en las que eran los hombres los que cogían ese rol. Hay cosas que están intrínsecamente asociados a los roles masculinos y femeninos, independientemente del género del que la posea. Por ejemplo, lo más propio de lo masculino a nivel tribal, a nivel ancestral, pues es la fortaleza física, lo externo, la lucha, el combate, la caza. Todo ese tipo de actividades estaban asociadas a nivel antropológico más a lo masculino, mientras que la mujer o lo femenino tenía asociado otro tipo de funciones que tenían más que ver con el cuidado de la familia, con el cuidado del hogar y todo esto, que era lo propio de lo yin, lo interno. Se ha asociado a eso también la parte emocional, la parte de la intuición. Todo esto está como muy relacionado con lo yin, mientras que lo externo, lo que se ve, lo que se expresa hacia afuera, estaría más relacionado con lo yang o lo masculino. Pero fijaos qué curioso. En el momentos que había que cazar, en esa época primitiva que había que cazar y tal y cual, lo normal era que los más eficaces en la caza fueran los que fueran a cazar. Y la gestión, la intendencia, la economía, las relaciones sociales, la política, se quedaba en lo yin, que eran las que tenían de alguna manera pues esa mano izquierda y esas capacidades y esa intuición y esa visión un poquito más amplia para gestionar todo eso. Entonces, había momentos donde había que dejarle el poder, por decirlo de alguna manera, o que tomaran las riendas de una determinada situación las madres, las matriarcas, lo femenino, y otras veces donde había que preponderar lo masculino.
si había una época de conflicto y había guerra, todo el poder, todos los recursos se ponían en manos de los varones que gestionaban la guerra. En las épocas de paz, sin embargo, era más una cuestión de economía interna y de gestión de los recursos, eran las madres y eran las mujeres las que hacían ese papel. ¿Qué cosa más curiosa? Que cuando los hombres se acostumbraron a identificar que tenían el poder cuando había conflicto, se instalaron en el conflicto para no bajarse de ahí. Mientras que haya follón, nosotros seguiremos teniendo nuestra fase yan en preponderancia. Cuando se acababan los conflictos y llegaban las épocas de paz, lo que de una forma natural surgía era que la mayoría de los recursos se pusieran en manos de las gestoras, de las administradoras de lo interno, de la tribu, de la casa, del hogar, de la familia, de la sociedad. Esa continua lucha, esas guerras interminables y esos conflictos que no se acaban nunca, que les ha venido muy bien como excusa para mantener siempre la preponderancia y los recursos del lado de lo masculino. Luego, indiscutiblemente, esto no está relacionado directamente con hombres y mujeres, sino, ya os digo, más bien con un principio masculino, yan, o un principio femenino, yin. Casos notorios hay a lo largo de la historia de grandes jefas de Estado y han sabido llevar sus gobiernos de una forma intachable, ¿no? Porque, indudablemente, a ese aspecto masculino, a ese aspecto yan que tenían que ponerle por el hecho de estar en el lado del poder, de lo visiblemente poderoso, sin embargo, ese poder se ejercía siempre desde una perspectiva, desde un punto de vista que incluía, inevitablemente, esa doble visión de la vida de conservar el hogar y gestionar bien los recursos. Si un gran gestor, si un gran estratega, un gran estadista ha llegado lejos, no me cabe duda que es porque tenía una amplia visión de la situación y esa amplia visión solo se puede conseguir teniendo las dos partes integradas. O sea, siempre, aunque en esta sociedad machista solo se veía el nombre de él, pero siempre esa administración o esa gestión, indudablemente para que tuviera esa eficacia, tenía que estar avalada y auspiciada por ese lado femenino que aportaba esa gestión, sobre todo, de recursos y esa administración interna, que la parte femenina la ve mucho mejor que solamente el enfoque masculino, que es siempre más de conquistar, de pisar y de tirar para adelante, ¿no? Hay una anécdota que cuentan por ahí, seguramente apócrifa, de Michelle Obama, la mujer de Barack Obama cuando era presidente de los Estados Unidos, que en una ocasión parece ser que fue a cenar a un restaurante y se encontró con que el cocinero de ese restaurante había sido un antiguo novio de Michelle. Y Barack le hizo la broma de diciendo, caramba, si te hubieras quedado con él, hoy serías la mujer de un cocinero. Y Michelle muy astutamente le dijo, dice, no te confundas, si yo me hubiera quedado con él, él sería hoy el presidente. Y siempre insisto en que estoy hablando de roles, no tanto de personas. Lo masculino, lo femenino tienen que estar siempre intrínsecamente relacionados y complementados de una forma ecuánime. Da igual si lo masculino lo representa un varón o una mujer y si lo femenino lo representa un varón o una mujer. Inevitablemente tiene que haber siempre esa complementariedad que nos da la propia teoría oriental de yin y yang, que tienen que estar siempre en equilibrio. Hasta la próxima.